Señor, a buscarnos por amor a tu nombre, Jesús. Padre del cielo, en esta mañana, Señor, condúcenos por tu palabra, Señor. Enséñanos, Señor, como nuestro Maestro, como nuestro Salvador. Enséñanos, Señor, a que podamos conocerte más y más. Y esta mañana, Señor, nuestro corazón sea derretido, Señor, en tu presencia, y podamos glorificarte, Señor, como tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor, y que de nuestros labios, Señor, puedan brotar palabras de bendición y de exaltación a ti, Jesús. Gracias, Dios, por cada hermano, Señor, que en esta mañana se hacen presente. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, porque sé, Dios, que tú tienes un plan con cada uno de ellos. Sé, Señor, que tus ojos están puestos sobre ellos, sobre su familia, Señor, y no es casualidad que en esta mañana estén en este lugar, Dios, porque tú, Padre del cielo, vas a hablar a sus corazones. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Te adoramos, Rey. Te damos toda la gloria. Aleluya. Dios los bendiga mucho. Amén. No le voy a decir que tomen asiento, pues ya están sentados. Bueno, vamos a ir de lleno a la palabra de Dios. Quiero dar gracias a todos los hermanos que hoy están en este domingo para celebrar estas Pascuas maravillosas. Quiero darle gracias también al Señor por la vida de Hugo. Huguito, levanta la mano. Ahí. Ponete de pie, Huguito. Qué grande, Huguito. Dios te bendiga mucho, Hugo. Ustedes dirán, ¿de dónde lo conoce el pastor a Hugo? ¿Dónde nos conocemos, Hugo? ¿Dónde nos conocemos, Hugo? Vamos, Hugo. El año que viene estamos a full, ¿eh? Un guerrero, Huguito. Huguito es una percha, Huguito, ¿está? Así que realmente tuve el privilegio de conocerlo ahí y bueno, y el Señor une caminos. El Señor une caminos. Y siempre que estamos ahí hablamos más que entrenar, así que. Pero el Señor sabe cómo hace las cosas, amén. Así que hoy tenemos palabra de Dios, amén. Y yo titulé este mensaje: no pongas los ojos en nosotros. Y tiene que ver con el segundo mensaje que Pedro predica. Este es el estudio número 10, libro de los Hechos, capítulo 3. Versículo 10 en adelante, vamos a leer del 10 al 20. Y vamos a hacer un estudio exhaustivo, sistemático de la palabra de Dios. Y para los que no estuvieron viniendo los días anteriores, estamos haciendo un estudio correlativo, detallado, minucioso de la palabra de Dios para no perdernos nada, amén. Queremos centrarnos en la palabra de Dios, centrar el mensaje en Jesús y entender cómo era la iglesia primitiva, la iglesia cuando dio sus comienzos, y cómo a lo largo de los años muchas veces la iglesia se fue desviando de esas verdades, desviando de la palabra de Dios, desviando del propósito. Pero es un tiempo donde Dios quiere que volvamos a su palabra, que volvamos al estudio de la Biblia. ¿Sabe que los primeros cristianos, ellos se enfatizaban mucho en el estudio de la Biblia y en la oración? Eran dos cosas fundamentales. Un pastor decía por ahí: a mayor oración, mayor gloria. Y sabe que hoy en día esas cosas medio que se han perdido. Se ha perdido mucho la palabra, se ha perdido mucho la oración, y cuando esas cosas se pierden, es ahí donde se introducen cosas que la iglesia no debería hacer, falsas enseñanzas, herejías,
rellenamos con cosas que no hay que rellenar. Y acá nos enseña este segundo mensaje de Pedro, esta predicación que Pedro tiene de lo que es predicar un mensaje cristocéntrico, predicar un mensaje puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el único que puede ayudarte, el único. Pastor, ¿quién me puede ayudar? ¿Me puede ayudar el presidente? ¿Me puede ayudar el gobernador? ¿Me puede ayudar algún ministro? ¿Me puede ayudar algún apóstol? ¿Algún profeta? El único que te puede ayudar es Jesús. Él es el único que puede hacer la obra maravillosa en tu vida. Y muchas veces confundimos esto porque por nuestra naturaleza caída muchas veces estamos viendo lo que no tenemos que ver. Estamos poniendo nuestros ojos y nuestra atención en donde Dios no quiere que la pongamos. Y hoy vamos a ver cómo Pedro enseña que nuestra atención tiene que estar puesta en Jesús, solamente en Jesús. Y en este mensaje de Pedro ocurre después de lo que vimos, de esa sanidad que tiene este paralítico que llevaba más de 40 años. Dice Hechos capítulo 4 que llevaba 40 años este hombre postrado, este hombre paralítico, este hombre que no podía caminar. Y cada milagro, como decía el día viernes, cada milagro es como una parábola, es como una enseñanza doble, porque cada milagro, más allá de hacer algo en la vida de la persona, ese milagro nos está enseñando algo que Dios quiere que nosotros sepamos de Dios. Que conozcamos su poder, que conozcamos su misericordia, que conozcamos, por eso cada milagro es totalmente diferente. Jesús nunca repitió un mismo milagro. Nunca Jesús repitió la misma manera en proceder. Por eso muchas veces cuando vos ves que la gente repite y imita lo que Jesús hizo para ver si ocurre algo, Jesús nunca hizo un milagro de la misma manera. Siempre todos los milagros de Jesús fueron totalmente diferentes. Los métodos que Él usó fueron totalmente diferentes. Y esto nos enseña que Jesús es el que tiene la autoridad y el control. Amén. No somos los hombres los que administramos los milagros, las sanidades, las bendiciones. Muchas veces la gente corre detrás de los hombres diciendo: pastor, quiero que usted me bendiga. Mira, el que te tiene que bendecir es Jesús. Él es el que te va a bendecir. Por eso tenemos que enseñar que la gente tiene que correr a Jesús y no a los hombres. Hoy donde vemos una sociedad donde cada vez más la gente mira al hombre, por eso dice la palabra: maldito el hombre que confía en el hombre. Nuestra confianza tiene que estar puesta absolutamente en Jesús. Muchas veces cuando tenemos un problema, primeramente corremos al pastor antes de correr a Dios. Muchas veces cuando tenemos un problema, corremos primeramente al médico, al doctor, porque le tenemos confianza, pero no vamos primeramente al Señor. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Nuestro corazón tiene que ser corregido, nuestra mente tiene que ser cambiada. Tenemos que aprender a ver las cosas como Dios quiere que nosotros las veamos. Recordemos lo que le sucedió a Pedro cuando salió de la barca y él se empezó a hundir porque empezó a mirar la tempestad. Y el Señor le dijo: tempestades va a haber siempre, tormentas va a haber siempre, pero tú tienes que confiar porque yo estoy contigo. Y nosotros tenemos que aprender a confiar en ese Jesús que nos vino a buscar, en ese Jesús que hoy en día se intenta distorsionar, confundir, engañar. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hoy en día hablar de Jesús parece muchas veces una burla. Hablar de Jesús parece algo monótono, fuera de tiempo, algo sin sentido, tradiciones, costumbre. Pero nos olvidamos que el nombre de Jesús tiene que ser glorificado. Y nosotros fuimos llamados para glorificar ese nombre.
para que la gente pueda ver el nombre de Jesús en nuestras vidas, pueda ver el poder de Dios en nuestras vidas, pueda ver esa manifestación de Dios en nuestra vida. Y cuando vimos este milagro de este paralítico, yo les enseñaba el viernes y les decía, fue algo especial que Dios hizo, porque Dios quería enseñar algo. Detrás de un milagro hay una enseñanza. Detrás de cada milagro, muchas veces la gente recibe el milagro, pero no se da cuenta qué enseñanza hay detrás del milagro. ¿Qué es lo que nos está enseñando ese milagro? Ese milagro nos está queriendo decir algo, que Él está contigo, que Él te quiere ayudar. Entonces muchas veces nosotros preguntamos mal. Muchas veces nosotros estamos preguntando el por qué, no el para qué de las cosas. Entonces vemos en el versículo 10, el capítulo número 3 de Hechos, y dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Dice que la gente cuando vio esto se maravilló. La gente quedó helada. Imagínense conocer a un hombre que 40 años está postrado y de repente ese hombre no solamente anda, ese hombre salta, ese hombre brinca. Y dice en el versículo 11, y tenidos de asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Ahora, fíjate algo, dice que este paralítico los tenía todos asidos, dice que los tenía sujetados a Pedro y a Juan, los había, después de este milagro, él no los quería soltar. Entonces toda la gente de alguna manera iba a ver al paralítico caminar, pero estaban viendo a los hombres que de alguna manera habían interferido en este milagro, que de alguna manera estos hombres habían estado ahí en medio de este acontecimiento. Entonces dice versículo 12, y viendo esto Pedro estaba viendo algo que muchas veces nos cuesta ver, algo que muchas veces no nos gusta ver. Y dice Pedro, y respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro empezó a notar y a ver algo que estaba sucediendo, que muchas veces ocurre, y que esta enseñanza nos deja dos enseñanzas. Y la primera es esta: ¿por qué se maravillan de esto? Pedro les empieza a decir que estaban maravillados, pero no estaban maravillados en Dios. No estaban maravillados en Jesús. Estaban maravillados en hombres. Estaban maravillados por esos hombres. Estaban maravillados de lo que habían visto. ¿Y sabe qué, mi hermano? Nosotros muchas veces tenemos la tendencia a buscar al hombre, a creer en las palabras del hombre. Por eso es importante que en la iglesia se predique esto. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Cuando se predica esto no hay error. Se predica esto. Ahora, cuando yo empiezo a predicar de mí y hablar de mí y decir lo que yo hice y lo que yo soy y lo que yo era y lo que... entonces estoy conduciendo de alguna u otra manera a la gente a mí. Le estoy haciendo creer a la gente que de alguna manera Dios me ha recompensado y me ha bendecido. Y fíjate algo,
El primer carácter de un hombre de Dios es que él no se lleva a la gloria. Pedro en ningún momento utilizó esto para que él sea visto. Él en ningún momento dijo, bueno, esto sucede por causa de que yo caminé con Jesús. Esto sucede porque yo soy ungido del Señor. Esto sucede porque Él me ha enviado. En ningún momento, hermano, Él se atribuyó absolutamente nada. Él, fíjate que en ese momento Él se posiciona en la misma posición que cualquier persona que estaba ahí, diciendo, nosotros no hemos hecho por nosotros mismos absolutamente nada. Nada. ¿Y sabe qué, mi hermano? Hoy en día, donde vemos que se levantan personas, por eso muchas veces la gente quiere la fama, muchas veces la gente quiere ser popular, porque ¿sabe qué, mi hermano? Cuando alguien se levanta, algún famoso se levanta, alguien que es conocido, la gente lo escucha y la gente le presta atención. ¿Sabe qué, mi hermano? Usted no me tiene que prestar atención a mí, usted tiene que prestar atención a la palabra. Porque hoy estoy yo, mañana hay otro, pero va a predicar la palabra. Y si predica la palabra, usted lo tiene que escuchar. Pero usted no me tiene que escuchar a mí, usted tiene que escuchar la palabra de Dios. Por eso dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y sabe qué? Y hoy en día vemos cómo los hombres se levantan. ¿Para qué? Para ser exaltados. Porque los hombres buscan ese reconocimiento de la gente. Buscan ese decir, viste, y yo lo hice. Y yo lo logré. Y Dios tiene algo especial. Yo me quiero juntar con vos porque debes tener algo especial. Vos no tenés nada especial. El que tiene algo especial es Cristo. Vos tenés lo mismo que puedo tener yo. Entonces fíjate lo que Pedro le dice. Y Pedro dice que viendo esto, vio cómo la gente se empezó a golpear ahí, queriendo. Ya estaban a punto, hermano, y lo hemos visto en el libro de los Hechos más adelante, como muchas veces le ponían hasta guirnaldas a los apóstoles y los trataban como dioses y le ponían nombres de Júpiter y decían, estos son hombres poderosos. Y ¿sabe qué, mi hermano? No existe nadie en la faz de la tierra humanamente con poder. Nadie. Nadie. Si hay alguien que se levanta y dice yo tengo el poder, es mentiroso. Nadie tiene poder, nadie. Nadie puede hacer algo por sí mismo. Nadie. Por eso hoy en día vemos cómo se utiliza tanto erróneamente la palabra y cómo muchas veces se manipula a la gente a decirle, ven, yo te voy a orar, vos te vas a sanar, yo voy a hacer esto, yo voy a interceder por ti, yo voy a soltarte una palabra. Y de repente, ¿sabe qué, mi hermano? Lo que estamos haciendo es vendiéndonos. Es vendiéndonos. Pero no estamos conduciendo a la gente a Jesús, estamos conduciendo a la gente a nosotros mismos, queriendo mostrarle a la gente que yo soy alguien. No, mi hermano, el que es alguien es Jesús, no yo. Yo simplemente estoy aquí por pura gracia y misericordia de Dios, porque soy un pecador y no merezco absolutamente nada. Pero el Señor, en su infinita bondad y misericordia, Él permite que yo pueda exponer su palabra, nada más. Pero de repente pararme y decir, bueno, yo tengo algo. No, hermano. Fíjate que los apóstoles, más allá de que Pablo muchas veces habló de los dones, ninguno de los apóstoles nunca afirmó decir yo tengo este don. Nunca se levantó alguien y decía yo tengo el don de sanidad, vengan todos porque yo tengo el don de sanidad. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque la palabra de Dios muestra que cuando ocurrió este milagro con este paralítico, digo, ¿cuántos paralíticos había en ese tiempo en el pórtico de Salomón, en el templo? Muchos enfermos había. ¿Se acuerda el del estanque de Betesda? Dice que estaban todos ahí y cuando un ángel descendía de vez en cuando, el primero que se metía
Era sano y Jesús fue y sanó ¿a cuántos? ¿A cuántos? A uno solo. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Nosotros tenemos que conocer a Jesús no por la sanidad, no por los milagros, sino por la salvación. Porque Él vino a morir por nosotros para que seamos salvos, no para que seamos sanos, no para que nos vaya bien en la vida, no para que prosperemos, no para que alcancemos nuestro sueño, para que Dios me dé una novia, una esposa. Dios murió por ti para que tú tengas vida eterna. Y lo demás, si el Señor te lo dio, es por gracia. Así como Dios te lo puede dar a ti, se lo dará al otro o no. Eso lo determina exclusivamente el Señor, porque el Señor conoce tu corazón, amén. Pero entonces cuando vemos aquí a Pedro, que Pedro viendo esto, respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os se maravillan de esto? Uno se queda pensando y diciendo, ¿cómo? Imagínate hoy en día, hermano, si ocurriera un milagro así. Lo primero que haríamos es firmarlo, subirlo a las redes sociales, que todo el mundo vea que acá ocurrió un milagro. Ahora, si sucediera eso, si el paralítico se sanara, si realmente fuera confirmable que este hombre nació tullido de las piernas, que jamás pudo caminar y de repente se sana, hermano, la gente vendría porque diría: acá en Roca Eterna ocurren milagros. ¿Y sabe qué, mi hermano? No es así. Los milagros pueden ocurrir en cualquier parte donde se predique la palabra de Dios, no acá, en todos lados, donde el Señor quiera, amén. Y muchas veces ocurren milagros, incluso en gente que ni siquiera conoce al Señor. Ocurren milagros en hospitales y nosotros ni siquiera nos enteramos. ¿Sabe para qué? Para que nadie se lleve la gloria. Pero muchas veces cuando ocurre algo en una iglesia, lo primero que hacen es poner la cara del pastor y como que él fue el promotor, el escogido de Dios, el ungido, el separado, el hombre exitoso, el hombre de Dios, el Papa. Besemos el anillo del Papa. Hermano, eso es terrible, imagínese. Imagínese que la gente cuando vio el milagro querían correr a Pedro y a Juan y abrazarlo, y Pedro dijo: salgan de acá. Salgan de acá. Esto no es así como ustedes creen. Los hombres no tienen poder. Lo dice la palabra. Y lo dice Pedro, y Pedro dice: ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué poner los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este paralítico? ¿Sabe lo que significa piedad? Piedad significa hombre santo. Significa, ¿ustedes creen que esto fue hecho porque nosotros somos más santos que ustedes? Mira lo que está diciendo Pedro. Wow. ¿Ustedes están creyendo de que a mí Dios me puso como pastor porque soy mejor que ustedes? Burros, mensos. Ustedes tienen que venir acá a la iglesia y sentarse y escucharme porque yo estoy por encima de ustedes. Soy el pastor. Y ustedes son pobres ovejitas que yo las tengo. ¿Me entienden lo que quiero decir? Eso es lo que Pedro dice. No es por nuestra piedad. No es porque yo tenga algo mejor que ustedes, mi hermano, porque seguramente muchos de ustedes tienen dones y talentos incluso que yo no tengo. Pero Dios lo dispuso de esta manera, ¿se entiende? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que queda en la soberanía de Dios. No es que alguien se pueda decir: bueno, yo voy a hacer esto para que Dios me use. No, mi hermano, Dios ya determinó si te va a usar o no te va a usar. Y si Dios te usa en algo específico, amén, no es para tu gloria, es para la gloria de Él. Y no porque seas mejor,
No porque seas más lindo, más guapo o porque seas más inteligente. No, Dios me va a usar porque yo tengo una maestría o porque yo hice esto, porque yo estudié de tal manera. No, mi hermano, Dios lo determinó. Él decide. Ahora digo, ¿por qué Dios sanó a este y no sanó al otro? Y eso muchas veces es la pregunta que nos hacemos. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor no me sana de mi columna? ¿Por qué el Señor no me sana de mis piernas? ¿Por qué el Señor no me sana del dolor de cabeza? ¿Por qué el Señor no me sana de esta dolencia que estoy teniendo? Y muchas veces creemos es que debe ser que estoy en la iglesia equivocada. Debe ser que estoy frente al hombre equivocado. Entonces voy a correr y voy a ir a ese hombre que escuché yo en la radio o lo vi en enlace, que de repente vos lo ves que hacen milagros. Piensa por un momento esto. Mira, Pedro podría haber dicho: traigan a todos los cojos porque la unción está en mí. Y yo acá voy a empezar a sanar ahora. Pedro dijo: nunca, jamás, jamás. Porque yo no sé si mañana oro por alguien y se vuelve a sanar. No lo sé. No lo sé. ¿Sabe cuántas veces yo he orado por mucha gente? Por eso yo siempre le digo a los enfermos: cuando hay alguien enfermo, llámenme para que yo le ore. Porque yo tengo una unción especial, hermano, la unción de partires. Yo te oro y a los pocos días mueren. Todos los que oro mueren enseguida. Así que cuando usted esté mal y yo vea que usted está medio agonizando con el oxígeno acá y llego yo, usted haga así. No, pastor, no, gracias por haber venido a visitarme, pastor. ¿Quiere que le ore yo? Yo digo: no, yo te oro. No, ya recuerdo lo que usted dijo. ¿Me entiende, hermano? Muchas veces he orado por gente y la gente, y ha sucedido que Dios quería, amén. Pero así como me usó a mí, te puede usar a ti, usar a cualquier otro. Porque es Dios el que quiere hacer el milagro. No es que Dios, hermano, lo que el Señor estaba haciendo aquí con este milagro era primeramente llamar la atención de la gente. Mostrarle a la gente que el Dios que estaban predicando Pedro y Juan era Jesucristo. Y era mostrarles que el Dios al cual ellos creían, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, había levantado a un hombre, a su Hijo, a Jesucristo, para hacer estas obras. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que empezar a entender. Y cuando uno ve esta ignorancia espiritual que muchas veces, como sucede, bueno, hermano, ¿usted cuántos quieren un milagro? ¿Cuántos anhelan un milagro? Bueno, los milagros para recibir un milagro usted tiene que hacer algo realmente extraordinario, porque el milagro es un sacrificio. Así que ¿cuántos van a dar $1,000 hoy? $1,000, el que levante la mano y dé $1,000, Dios le va a dar un milagro. Dime, ¿este paralítico dio algo? ¿Este paralítico hizo algo? Este paralítico incluso ni siquiera conocía de Jesús. Ni siquiera conocía de Jesús. No sabía de quién le estaban hablando, pero ahí lo conoció. Porque ¿sabe qué, mi hermano? Nadie que le ocurren estas cosas, nadie que le ocurren estas cosas queda sin darse cuenta de que hay un Cristo poderoso. Porque dice la palabra, aquí lo dice, y dice así. Y dice: no pongan los ojos en nosotros, porque no es por nuestro poder o piedad que hubiésemos hecho andar a este. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, le dicen a ellos, porque ellos eran judíos que creían en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Lo que empieza a decir Pedro aquí es que esto que ha acontecido, esto que ha sucedido,
lo que va a suceder en tu vida, mi hermano, no es por Roca Eterna, no es por el pastor Gastón, no es por el pastor fulano, mengano, es por Cristo Jesús. El que te llama, no, yo vengo a la iglesia porque el pastor me dice que si yo no vengo a la iglesia, él me va a buscar y me manda mensaje y yo tengo que ir porque el pastor... No. Usted tiene que venir por Cristo. Y ese es el gran problema de la gente, que nosotros aquí lo vemos. Muchas veces vemos que se va a predicar la palabra y no sabemos quién va a venir a predicar y la gente muchas veces no viene. Pero muchas veces anunciamos, bueno, viene el pastor Tommy, y viene todo el mundo. No sé si será porque nos gusta la unción de Tommy o bailar con Tommy, no sabemos qué. Pero ahí te das cuenta que muchas veces la gente, hermano, es fanática de la gente, es idólatra de la gente, es cholula de la gente. Y eso está mal. Imagínese, yo vine a la iglesia porque vino fulano. ¡No! Imagínate que Dios te está mirando. Tú tienes que decir, yo vengo a la iglesia por Cristo. Porque el que murió en la cruz por mí, el que dio la vida por mí, se llama Jesús. A Él vengo a honrar. No importa si predica la viejita de 90 años y no se le entiende nada. No importa. Mientras esté predicando y glorificando la palabra del Señor. Por eso tenemos que entender que la iglesia no es de los hombres. La iglesia es del Señor. Y eso es algo que tiene que cambiar en la mentalidad del hombre. Por eso muchas veces la gente, hermano, busca reconocimiento, busca poder, busca unción. ¿Para qué? Mira en el fondo, en lo más profundo de tu corazón, ¿cuál es la intención? ¿Exaltar el nombre de Jesús o exaltarte? Y esto lo vemos en Hechos capítulo 8, que más adelante vamos a llegar, versículo 18. ¿Se acuerdan de un mago llamado Simón? Hechos 8, 18. Y recuerdan que estaban predicando el evangelio Felipe, y que este mago empezó a acercarse a él porque vio que cosas lindas estaban ocurriendo, cosas estaban sucediendo. Y yo quiero eso. Y dice, y que cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiese las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Ahora fíjate algo. Le dijo Simón a Pedro, dame este poder, escuche, dame este poder para que a quien yo quiera. Y acá es algo que es muy importante recalcar, que cuando nosotros seguimos a Cristo, hay alguien que tiene que morir. Él ya murió y resucitó. El que tiene que morir eres yo. Dame ese poder para que yo. Dame un ministerio para que yo sea alguien, para que yo logre algo. No, tú eres esclavo de Cristo. Tú tienes que obedecer y hacer lo que el Señor quiere que tú hagas. Ahora, si tú no te humillas para que Él sea exaltado, entonces tú te estás exaltando. Tú estás queriendo ser exaltado. Por eso, en ese momento, Pedro dijo, no vengan a mí. Vayan a Jesús. Y él empieza a predicar un mensaje que todas las iglesias deberíamos predicar, que todas las iglesias deberían predicar. Entonces él le dijo, el Dios de Abraham, al que ustedes creen, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, de los patriarcas, dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. Este Jesús
el cual ustedes entregaron, el cual ustedes rechazaron, el cual ustedes negaron, ese Jesús es el que el Padre ha glorificado. Y esto es importante porque es lo que vimos el viernes, exaltar el nombre de Jesús. ¿Y sabe qué, mi hermano? Es importante esto. ¿Para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios te salvó? ¿Para qué Dios hizo un milagro? ¿Qué es lo que Dios haya hecho? Algo hizo. Salvarte seguramente. Seguramente. Y después quizás Dios hizo un milagro o no. Pero algo Dios hizo, que es primeramente la salvación. ¿Para qué? Para que su nombre sea exaltado. Para que su nombre sea glorificado. Hoy vemos cómo a lo largo de 2000 años, cómo la historia, cómo el diablo de alguna u otra manera se ha preocupado. Fíjate esto, todo el tiempo tú miras un poco la historia de la humanidad y tú ves cómo el diablo siempre se encargó de alguna u otra manera distorsionar el nombre de Jesús. Distorsionarlo. Y que Jesús no era Jesús, y que Jesús no vino en espíritu, o que Jesús vino en espíritu y no vino en carne, o que Jesús era un hombre, que Jesús no murió en la cruz, que Jesús no resucitó nunca, que la Virgen, que es más importante que Jesús se casó con María Magdalena, que Jesús es un extraterrestre. Hoy me decían uno que Jesús no era hebreo, que era ruso. ¿Se acuerdan que a Jesús le dijeron de todo, Belcebú, hijo del diablo? Y Jesús dijo, ¿sabe por qué, mi hermano? Porque es el nombre dado a todos los hombres sobre todo nombre. Es el nombre el cual tiene que ser glorificado, como decíamos el viernes, porque el nombre habla de una reputación. El nombre habla de quién es esa persona. Ahora la pregunta es, ¿quieres que te conozcan a ti o quieres que conozcan a Jesús? No, yo quiero que la gente hable de mí, que la gente, mira, hermano, tu nombre. Por eso dice en las escrituras, en Apocalipsis, que cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a dar ¿un qué? Un nombre. Así que tu nombre no sirve para nada. Así que muchos dicen, bueno, yo quiero construir un nombre. No. Glorifica el nombre de Jesús. Porque cuando Cristo vino a tu vida es para que el nombre de Él sea glorificado. Es para que la gente pueda decir, esta persona realmente tiene a Cristo en su corazón. Esta persona realmente conoce a Cristo. Realmente esta persona sabe de quién está hablando. Esta persona realmente, como le decían a Pedro, usted estuvo con Jesús porque habla igual que Él, porque piensa igual que Él, porque actúa igual que Él. ¿Cómo puedo hacer yo para que cada día la gente pueda ver más a Jesús en mí? ¿Cómo puedo hacer? ¿Sabe cómo llegó Huguito? Por la camioneta que yo tengo, que yo le puse Juan 3:16 y la cruz. Y esa camioneta y ese calco que yo le pongo es como el anzuelo. Porque muchos vienen y me preguntan, che, ¿qué significa eso? Che, ¿qué es eso? A otro auto que yo tenía le había puesto King of the King, Rey de Reyes. Y toda la gente me preguntaba. Y yo decía, Señor, de alguna manera u otra, Señor, tú tienes que obrar, amén. ¿De qué manera la gente se puede acercar a ti y decir, ¿sabes qué? Hay algo diferente, tú hablas distinto, tú tienes algo distinto. ¿De qué manera la gente puede ver que tú glorificas el nombre de Jesús? ¿Sabe qué, mi hermano? Muchas veces ni siquiera queremos que nos involucren con el nombre de Jesús. Primeramente porque pasamos vergüenza. Segundo, porque mucha gente, ¿cuántas veces he escuchado por ahí personas decir, si este va a la iglesia, yo ni quiero ir? Me ha sucedido de conocer gente, oh pastor, usted me vino a predicar. Mi vecino de enfrente conoce al Señor hace 50 años y nunca yo lo supe. ¿Y sabe qué, mi hermano?
Así como vino Hugo en el gimnasio, yo en el gimnasio donde voy, todo el mundo sabe que soy pastor. Todo el mundo, todos saben. Porque por alguna u otra manera todos se enteraron. Y muchas veces preferimos que nadie sepa de que somos hijos de Dios. Porque no sabemos qué responder, porque nuestras acciones son totalmente contrarias. Porque mucha gente quizás te va a hacer pasar vergüenza. Che, ¿vos no vas a la iglesia? ¿Vos no vas a la iglesia y estás actuando de esta manera? ¿Vos no era que, sabes por qué? Porque el diablo te avergüenza. ¿No era que vos ibas a la iglesia y estás haciendo esto? Porque ¿sabes qué, mi hermano? El nombre de Jesús tiene que ser glorificado.